Javier, muchísimas gracias por venir a Cuenta Atrás. No, gracias a Te ti. explico un poco la dinámica, pero bueno, creo que ya la sabes, que son 100 episodios, 99 entrevistas, que es una cuenta atrás, que queremos descubrir qué es la felicidad y un poco el sentido de la vida. Entonces, de todas esas entrevistas, pues claro, cada entrevista es muy especial, porque no se van a hacer más de esas 99. Y por eso he querido traer a alguien tan del pensamiento científico como tú, que además haces divulgación y has estado 34 años en el planetario, o sea... La verdad es que yo creo que puede ser eres de los mejores invitados de este mundo científico. No, que va, yo además encantado, la verdad es que... Bien. Sí, tranquilo. Sí. Digo que por un lado encantado, pero por otro lado sorprendido la moral, el ánimo que tienes de meterte en un proyecto tan grande. Yo he sido fatal siempre para intentar hacer una simple colección de cualquier cosa, porque me empieza a agobiar cuando estás haciendo una cosa que además te exige hacer otra. Por eso cuando supe de lo que estabas haciendo, yo dije, hola. Genial. Pues aquí yo estoy aquí encantado y sobrecogido también. Bueno, ya entrando un poco más en el tema científico, yo creo que lo que siempre muchos nos preguntamos es qué hay después de la muerte. Pero yo siempre me quiero preguntar algo más, que es qué es la vida, y antes de eso es cómo hemos llegado aquí, como que se supone que llegamos gracias al Big Bang. O sea, yo esto tampoco sé mucho, no tanto como tú. Entonces se supone que hubo un gran Big Bang. O sea, ¿cómo empieza todo esto del universo? Fíjate, esta es una de las grandísimas preguntas, ¿no? donde la ciencia, en cierto modo, ha intentado, ¿no? La ciencia intenta buscar respuestas a preguntas que nos hacemos, ¿no? Cosas que observas y dices, ¿por qué? ¿Por qué sucederán las estaciones, ¿no? ¿Por qué el sol unas veces sale por un lado y por otro, ¿no? Y bueno, fíjate que la astronomía fue una de las primeras ciencias en ese sentido, porque todas las culturas se han preguntado por esas cosas, ¿no? Pues se han orientado, ¿no? Han usado el cielo y el sol para saber la hora, el calendario, para orientarse. Y siempre surgían las preguntas, ¿no? ¿Y esto querrá decir algo, ¿no? ¿Cómo es el mundo? Fíjate que todas las culturas han desarrollado un relato cosmogónico, ¿no? Es decir, se han preguntado qué es el ser humano y de dónde viene, ¿no? La ciencia nos ha permitido romper esa pregunta en muchas áreas de conocimiento, ¿no? De forma que, pues no sé, la biología nos permite entender cómo es la vida y cómo hay un lenguaje común, ¿no? Cómo es la evolución también, cómo ha ido desarrollándose a lo largo de estos casi 4.000 millones de años de vida en nuestro planeta. La geología se ha preguntado también, ¿no? Y nos muestra pues cómo es nuestro planeta, la meteorología, el clima. O sea, fíjate que todas las ciencias intentan aportar un poco respuestas o conocimiento, el mejor que tenemos en este momento, de todas esas historias. Los astrónomos jugamos un poco con ventaja, ¿no? Porque vamos más allá, ¿no? Tú has mencionado el Big Bang, ¿no? Pero fíjate que el Big Bang es una idea, por un lado, muy antigua y por otro lado, muy moderna. Me explico. Al pretender decir, bueno, la Tierra es un planeta, pero habrá habido otros planetas antes. El Sol es una estrella, pero sabemos que tiene 5.000 millones de años. ¿Qué había antes, no? Entonces, la ciencia actualmente ha creado un escenario, un relato, un modelo, es lo que se llama el modelo cosmológico, que nos explica cómo posiblemente todo nació en un momento hace unos 13.787 millones de años y estaba todo muy denso y muy caliente. Y se empezó a expandir, ¿no? Eso lo llamaron un poco en plan humorístico en los años 50, cuando se plantea esta idea, en los años 50 del siglo pasado, estamos hablando de 1950, y entonces le llaman el Big Bang, ¿no? Como la gran explosión. Pero fíjate que esta idea venía o tenía una tradición intelectual muchísimo más larga. Muchas culturas, bueno, nosotros vivimos en la cultura judeocristiana, hablan de un origen del universo y un origen del mundo con un relato del Génesis, ¿no? El Popol Vuh de los mayas, por ejemplo, plantea también toda una historia de cómo fue naciendo el universo y lo que había al principio y todo esto. Otras culturas han pensado en que todo era mucho más cíclico, ¿no? Las culturas, no todas, pero culturas orientales, ¿no? El hinduismo o el mismo budismo vive de una especie de ciclos eternos que se repiten, ¿no? En cierto modo, cuando llegó la ciencia, en el siglo XVII, cuando llega Newton y establece las leyes de la física, lo que se plantea desde el punto de vista de la ciencia es que el relato, ahora que hablamos mucho de los relatos y así, pero el modelo de qué es el universo es que el universo es infinito y eterno, ¿no? Y nadie lo discute porque no hay herramientas para conocerlo. Claro. Sin embargo, la astrofísica, la cosmología del siglo XX ha llegado a tener herramientas para poder decir, no, parece que no es eterno,
que hay un comienzo, ¿no? Claro, eso se parece al relato del Génesis, en cierto modo. Sí, eso es que bueno, lo puedes ver, pero realmente tampoco sabemos de seguro, ¿eh? Sabemos que en esos 13.787 millones de años se fue generando todo lo que somos, y incluso en los últimos 25 años hemos ido descubriendo cosas que no habíamos visto antes, ¿no? Esas cosas que se llaman la materia oscura, la energía oscura. Y por eso, yo creo que por eso la astronomía o la cosmología acaba siendo tan atractiva para mucha gente. Porque estamos hablando de cosas que hasta hace nada eran casi solo objeto de fascinación o de sentimiento religioso, ¿no? ¿Y tú crees, o sea, muchos científicos, todo esto del inicio del mundo, claro, hay como una materia que está muy compacta y es muy caliente, ¿no? Pero claro, ¿cómo se crea eso? Entonces hay gente que piensa que lo único que puede ser es un ser superior, llámale Dios, llámale como quieras, ¿vale? De ahí también vienen varias religiones. O también, por ejemplo, hay gente que yo conozco que es gente atea, que dice que eso lo crea una energía. Pero entonces yo creo que tampoco es atea del todo, porque si tú crees una energía estás como creyendo en tu propio Dios. Entonces tú, como, no sé, para mí es muy raro. Sí, bueno, hay gente que suspende el criterio científico hasta en un cierto momento, ¿no? Y dices, bueno, yo creo que la ciencia, o entiendo que la ciencia explica muchas cosas, pero hasta aquí. Y el resto, pues me lo da mi religión y tal. Lo cierto es que yo soy físico, ¿no? Los astrofísicos hemos estudiado la física, y la física del siglo XX descubrió una característica de la naturaleza, de todo lo que vemos, es decir, de las partículas que forman todo esto que somos nosotros, pero también los objetos inanimados que están aquí, ¿no? Que todos hemos oído, pues si lo vas rompiendo llegas a las moléculas, y las moléculas en átomos, ¿no? Es más, hemos llegado dentro del átomo, ¿no? Dentro del átomo sabemos que casi todo es vacío y está en el núcleo, los protones y los neutrones, y alrededor esa nube de electrones, ¿no? Pero todavía hemos conseguido llegar más, ¿no? En los años 50 y 60 se desarrollaron los modelos que permitían entender que el mismo protón o el neutrón o otras partículas pesadas se componen también de otras partículas, ¿no? De los quarks. Todo ha sido una labor esa de la mecánica. Ahora se cumplen precisamente 100 años, en 2025 se cumplen 100 años de esa idea, ¿no? De la mecánica cuántica, que digamos que es la física de cómo se comportan esas partículas y los fotones, la luz, que es otra partícula, los electrones, es decir, la electricidad y el magnetismo, porque el movimiento de esas cargas producen los campos eléctricos y los campos magnéticos, y por lo tanto los fotones y la luz. Hay más en todo eso. Bueno, lo que nos cuenta, y eso es lo terrible, pero no deja de ser maravilloso, es que la naturaleza de todas esas partículas es muy extraña o es muy ajena a lo que nosotros tenemos a pensar. Si yo te he dicho una partícula y a mí me pasa, y te imaginas pues como una bolita, ¿no? Claro. Una bolita que se junta con otra bolita o chocan o tal. Claro, ya crean. Pero es que no es exactamente así. Resulta que la naturaleza de todo esto es estadística. Digamos que no podemos hacer experimentos que nos digan exactamente dónde están las partículas y a qué velocidad se mueven, sino que tenemos unas probabilidades. Esto a la mecánica cuántica le volvió un poco loco en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX. Se empezó a entender. Lo que pasa es que hacía esa teoría tan potente de la naturaleza estadística de la realidad, era tan potente y predecía todo también, predecía por qué el átomo de hidrógeno es así, por qué suceden las reacciones atómicas. O sea, que es maravilloso, es una teoría muy, muy enorme, pero que tiene cosas rarísimas, ¿no? Por ejemplo, que podríamos pensar en dos partículas que se han creado a la vez y que pueden estar en lugares del universo muy, muy lejanos, y de repente si miramos una de ellas sabemos que la otra es tal cosa. Pero hasta que la miramos no existe, ¿no? Esa indeterminación de la naturaleza. Esto a Einstein, por ejemplo, que era ya entonces una de las grandes mentes de la física, le sacaba un poco de quicio, ¿no? Él llegó a decir, es que Dios no juega a los dados, es decir, no hay una estadística, ¿no? Porque lo que nos dice la mecánica cuántica, esa realidad que cumple ahora 100 años, es que hasta que medimos, realmente hasta que miramos cómo es esa partícula, no describimos, digamos, no colapsamos su función de onda, que es el nombre en la jerga científica. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque resulta que en esa naturaleza estocástica o aleatoria de la realidad estadística solo podemos tener acceso a comprender algo. Por ejemplo, en esa realidad estadística y tan extraña, las cosas no son o no son.
seguro que has oído hablar del famoso ese gato de Schrödinger. ¿No? Yes. Es un experimento mental en el cual hay un gato que debido a un proceso cuántico, es decir, a un proceso de esos de partículas, puede estar vivo o muerto, pero como está dentro de una caja, no lo sabemos. Bueno, la mecánica cuántica nos hace una propuesta muy extraña, y este fue Schrödinger. Erwin Schrödinger, uno de los grandes físicos, uno de los grandes creadores de la física cuántica, asegura, y es así como lo entendemos, que el gato no está ni muerto ni vivo hasta que lo miras, ¿no? Hasta que realmente el experimento puede medirlo. Entonces, eso aplicado al propio universo, digamos, permite, en cierto modo, pensar que en el comienzo del universo, el universo no estaba ni dejaba de estar. Es decir, esa gran idea que has hecho tú del Big Bang, ¿no? Es decir, de algo que está muy denso y muy compacto, podría estar a la vez y no estar a la vez, o podría ser simplemente una fluctuación cuántica. Es decir, podría moverse entre varios estados que en un momento se convirtieron en algo. Se convirtieron en un universo. Fíjate que hay incluso teorías cosmológicas y de la física cuántica que permiten pensar que esa creación de nuestro universo es un proceso que se da constantemente en otros sitios. Con lo cual nuestro universo no sería uno, sino uno de muchos. Seguro que se oye hablar, porque además esto en la literatura y en el cómic ha tenido mucho juego, ¿no? De los multiversos. Entonces, hay quien propone que incluso en cada momento de la realidad estamos como compartiendo muchísimos universos. A mí esto me da mucho vértigo. Yo te lo estoy contando así, pero yo cuando me toca dar una charla y hablar de estas cosas pido perdón. Digo, ojo, esto quiere decir sencillamente que todavía no tenemos afinado todo esto, ¿no? Han pasado 100 años de mecánica cuántica. Sabemos que es una de las herramientas más poderosas para conocer el universo, pero todavía no tenemos todos los elementos que nos permiten entenderlo, ¿no? ¿Lo conseguiremos un día? Pues hay quien dice que sí, que podremos entender. Aún así, ya lo que vamos conociendo no deja de ser maravilloso. Es decir, a mí me preocupa menos pensar qué había antes de esos 13.787 millones de años y me gusta más pensar en las consecuencias de que eso pasara, porque nosotros que estamos aquí ahora somos la prueba, podríamos decir, de que eso sucedió, ¿no? Y que nos permitiría decir, pues aquí hoy, donde estamos haciendo esta entrevista, fue precisamente el lugar donde comenzó el universo a vivir. Y Javier, también te quería decir, o sea, el universo es muy grande, o sea, yo tampoco termino de comprender cómo de grande es, solo que sé que es muy grande. Y mi pregunta es, claro, si es tan grande, hay tantos planetas y muchos parecidos a los nuestros y hay tantas galaxias, seguramente haya vida, no tienen que ser como nosotros con cuerpos, igual son microorganismos o igual son de otro modo, haya vida en otros planetas. ¿Tú qué crees de esto? Claro, haciendo ese análisis, que es el que hacemos los astrónomos, al fin y al cabo, la gente que miramos el cielo, fíjate, en los últimos 30 años hemos descubierto pues más de 5.000 planetas en torno a otras estrellas. Conocemos los planetas del Sistema Solar, de los cuales con el telescopio se descubrieron Urano y Neptuno, y luego Plutón, pero le hemos llamado planeta enano, ¿no? Y además de Plutón, pues sabemos que hay muchísimos más objetos más allá de la órbita de Neptuno, ¿no? Makemake, Quaoar, Sedna, Eris, ¿no? Un montón de cuerpos. No tenemos el censo completo ni siquiera del Sistema Solar, pero es que además hemos descubierto 5.000 estrellas por ahí que tienen otros planetas. Y eso solo, digamos que cerca de nosotros, relativamente cerca dentro de nuestra galaxia. Sabemos que el número de estrellas que hay en nuestra galaxia es, antes se decía, en los tiempos en que yo me empecé a estudiar estas cosas, en los años 80, un gran divulgador científico que se llamaba Carl Sagan, o Sagan en castellano, hizo una serie que se llamaba Cosmos, y él decía que había tantas estrellas en la Vía Láctea como granos de arena hay en todas las playas del mundo. Ahora sabemos que se equivocaba por un factor entre 10 y 100. Es decir, posiblemente el número de estrellas de nuestra galaxia es parecido al número de granos de arena que hay en 10 planetas como la Tierra o en 100 planetas. Pero todavía es peor, porque nuestra galaxia no es una, sino es una galaxia de los miles y miles de millones de galaxias que conocemos ya en el universo. Con lo cual, fíjate, tú dices, con tanto universo, como dices tú, tan grande,
con tantas galaxias, con tantos posibles estrellas que tendrán además, sabemos que la mitad por lo menos de las estrellas que vemos en el cielo tienen planetas, y dice, ¿cómo no va a haber un planeta parecido a la Tierra o apto para la vida? Aunque no sea parecido a la Tierra, igual hay una vida que está basada en unas circunstancias diferentes de la vida basada en el carbono que conocemos en la Tierra, ¿no? Esto es posible, ¿no? La astrobiología precisamente intenta estudiar qué posibilidades hay de vida, de eso y de encontrar, pues por ejemplo, si en Marte, que es un planeta relativamente parecido a la Tierra, existe vida, ¿no? Son preguntas apasionantes. No tenemos la respuesta. Podríamos decir que nada en la ciencia impide que haya vida en otros sitios. Los biólogos suelen ser más parcos, o nos dicen, señores, está bien lo que decís, hay muchos planetas, pueden ser aptos para la vida, puede igual que haya planetas que tienen atmósfera y océano, es decir, que tienen unas condiciones aptas para que no se congele la vida o sobreviva, pero sabemos que la vida en la Tierra ha pasado por unas vicisitudes muy casuales, es decir, la vida es casi por completo, como decía Jacques Monod, un biólogo francés de mediados del siglo pasado. Él hablaba del azar o la necesidad, ¿no? Decía que en la vida muchos hechos casuales, por ejemplo, si hace 66 millones de años ese asteroide que cayó contra la Tierra, en vez de dar contra la Tierra en la zona del Yucatán, hubiera pasado de largo, ¿cómo sería la vida ahora en la Tierra? Porque sabemos que ese impacto extinguió a los dinosaurios, o bueno, mató a gran parte de los dinosaurios y al 70% de los seres vivos del planeta, pero algunos dinosaurios se quedaron, son las aves, y permitieron que unas pequeñas ratillas que había allí, que no eran demasiado importantes porque tenían un papel pequeño en esos ecosistemas, pues consiguieran ganar un espacio porque ellos sí pudieron sobrevivir a ese impacto. Y esos primeros mamíferos, a lo largo de esos 66 millones de años se han ido evolucionando y cambiando, y de una rama, que son los de los primates, y de los primates los homininos y luego los homínidos, hemos llegado nosotros, hace muy poquito, ¿no? Comparativamente, pues hace nada, hace unos 7 o 12 millones de años cuando nos separamos de los actuales chimpancés, y luego venían las primeras especies humanas, ¿no? Fíjate que esto, tú dices, ¿cómo pasó esto? ¿O podía pasar de otra forma? Por supuesto. No sabemos exactamente, todavía se va analizando, pero no deja de ser increíble que esas casualidades puedan ser únicas de nuestro planeta. Y esto que acabas de decir del meteorito que al final nos cambió el mundo la historia del mundo completamente, o sea, ¿cómo de grande era este meteorito y cuántas probabilidades hay de que vuelva a pasar esto de aquí a no sé cuántos años? Tengo un amigo astrónomo que se dedica a estas cosas y dice, la pregunta no es si va a pasar de nuevo, la pregunta sería ¿cuándo va a pasar de nuevo? Seguro que va a pasar. Claro. En la historia de la Tierra ha habido grandes extinciones, algunas de ellas ligadas a eventos cósmicos, de estos a impactos cósmicos, ¿no? Digamos que afortunadamente ahora, en la época en que vivimos nosotros, de la historia de este sistema solar, hay menos trozos grandes, hay menos rocas grandes que lleguen. Lo que pasa es que para acabar con una gran parte de la vida en la Tierra, como pasó hace 66 millones de años, no hace falta que sea un gran... ¿no? Por ejemplo, cuando nació la Luna fue porque impactó posiblemente un planeta que había entonces, que le llaman Tea, y que tenía más o menos el tamaño de Marte. Chocó contra la Tierra, rompió una parte de la Tierra y la parte externa, los restos acabaron formando la Luna, ¿no? Hace unos 4.100 millones de años. No sabemos qué posibilidad hay de que pase esto de nuevo, pero es cierto que ahora es bastante más raro. Se cree que hay una gran extinción cada 200 millones de años, ¿no? Pero esto es un recuento más o menos estadístico, ¿no? Es cierto que ahora tenemos la capacidad, y en los últimos años se ha hablado mucho de ello, la capacidad de observar el cielo para intentar encontrar estos objetos cercanos a la Tierra o que potencialmente pueden chocar contra nosotros. Claro. Sabemos, sin embargo, que el que acabó con los dinosaurios no era muy grande, era de unos 10 kilómetros. 10 kilómetros. 10 kilómetros, la Tierra tiene 13.000 y pico kilómetros de diámetro, o sea que fíjate que es muy pequeñito. Claro. Sin embargo, el impacto puede provocar, un impacto de más de 1 kilómetro, podría provocar una catástrofe que fuera casi global, que podía dar al traste con nuestra civilización.
no con la vida de la Tierra. Cuando cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios, no acabó con la vida en la Tierra. Claro. Ha habido otros momentos de grandes extinciones, pero la vida es tan poderosa en nuestro planeta que se ha ido abriendo camino siempre. Pero no podemos saber cuando nos caiga ese asteroide, que caerá, ojalá dentro de mucho, ¿quién va a ser el que mejor esté, ¿no? el que esté más preparado. Claro. No tenemos ni idea. Tampoco sabemos si esto ha pasado en otros mundos, ¿no? La gente que trabajamos en ciencias básicas, en la física y tal, nos gusta mucho hacernos preguntas. ¿Y si no? Claro. Entonces nos preguntamos esas cosas, pero no tenemos respuestas. Lo que sí podemos hacer es lo que se hace ahora, observar el cielo, catalogar todos estos objetos. Por eso aparecen esas noticias de se descubre un asteroide que va a pasar cerca de la Tierra. El otro día se descubrió un asteroide que venía hacia la Tierra, que tenía pues, unos pocos metros de lado, eso dijeron, porque es decir, los telescopios hilan muy fino ahora y son muy finos a la hora de encontrar algo que viene hacia la Tierra. Y resulta que era el coche de Elon Musk. No sé si te acuerdas, hace unos años Elon Musk lanzó en un cohete, puso su Tesla Roadster, ¿no? el deportivo que suyo, lo subió en una nave y lo mandó a Marte, ¿no? Esas fotos que se hizo muy... Tío, lo hizo para figurar, porque es un fantoche. Pero bueno, en cualquier caso, ese cohete llegó hasta la zona de Marte, ha dado la vuelta y se ha convertido en un objeto cercano a la Tierra. Bueno, pues el otro día pasó. Y los astrónomos descubrieron que la órbita que se pensaba que tenía era muy diferente. Pero pasó sin ningún problema. Bueno, y si hubiera caído, pues habría sido un coche en llamas que se quemaría en la atmósfera, ¿no? Habría provocado un bólido, lo habríamos visto en el cielo, ¿no? Pero eso nos da un poco que pensar, ¿no? Muchos de esos objetos los estamos descubriendo ahora porque con los telescopios vamos haciendo campañas de monitorización y un catálogo de estos objetos. Sabemos que hay centenares de miles, pero muy pequeñitos incluso. Los más grandes los vamos conociendo y podríamos decir que afortunadamente no hay ninguno que vaya a chocar contra la Tierra con una probabilidad alta, ¿no? Y ahora que has nombrado lo de Elon Musk, también está en boca de todos oyente lo de su compañía SpaceX, que la verdad que, bueno, desde la nada, o sea, él lo fue creando desde cero con más gente y ahora pues está creando cosas muy grandes como cohetes reutilizables y muchos hitos más. Claro, su gran sueño es llegar a colonizar Marte. Entonces, ¿por qué queremos ir a Marte con todos los planetas que hay? ¿Y tú crees que esto es viable ir aquí? Si tiene sentido, porque igual, claro, en unos años o nos puede caer un meteorito o el Sol nos puede estallar. Bueno, también podemos extinguir o igual puede haber sobrepoblación, entonces también puede ser una posible causa para seguir existiendo la humanidad y irnos a otro planeta. Otros sitios, ¿no? Claro. Hay quien dice que es un paso, digamos, inevitable, ¿no? Que la especie humana, en algún momento, como en un cierto momento... La especie humana que había nacido en África, las primeras especies humanas, ¿no? Los Australopithecus, los Erectus, nacieron en África y se fueron poblando el mundo, ¿no? Que lo mismo, digamos que los europeos en el siglo XV llegamos a encontrarnos con América, ¿no? Queriendo ir al otro lado del mundo, ¿no? Y todas estas cosas. Hay quien dice que es un paso lógico que se dará en algún momento, igual todavía no, pero más adelante, que es que la humanidad empiece a salir. No solamente salir a visitar Marte, como lo que quieren hacer ahora, ¿no? O ir a la Luna, como se hizo en el año 69, ¿no? O turismo, una cosa de estas, sino realmente pensar en que colonizaremos otros lugares, ¿no? Claro. Un científico, un ingeniero ruso, que se llamaba Nikolai Kardashev, se imaginó que el universo podía estar poblado de seres vivos que hubieran tenido un cierto desarrollo tecnológico que les permitiera colonizar y aprovechar los recursos de su planeta y del Sol en el que viven, ¿no? Y entonces habló de las civilizaciones de tipo 1, 2, 3 y 4. Es una cosa que siendo ciencia es casi ciencia ficción, porque es un poco imaginarse cómo sería. Nosotros no hemos llegado a ser una civilización de tipo 1. Las civilizaciones de tipo 1 pueden usar toda la energía del Sol. Nosotros usamos una pequeña parte de la energía del Sol. Si usáramos más, no tendríamos posiblemente tantos problemas con la energía, ¿no? El problema es que en el camino nuestro hemos visto que salen muchos otros problemas.
con lo cual igual es que no es posible llegar a ser una civilización que viaje, porque necesariamente, no lo sabemos, la especie tecnológica e inteligente acaba con la vida en su planeta y se extingue. Esto era una cosa que nos dejase un poco diciendo, oye, tenemos una cierta responsabilidad con nuestro planeta, ¿no? Volviendo al tema de viajar a Marte, Marte es un planeta curioso, es más pequeño que nuestro planeta, tiene un tercio la gravedad, con lo cual pesaríamos menos, no tiene una atmósfera respirable, con lo cual tendríamos que buscar la forma de protegernos en cúpulas o dentro de naves o con trajes espaciales, pero tiene un rango de temperaturas parecido a los de la Antártida, por ejemplo, e incluso durante el verano, especialmente en la zona ecuatorial, podemos llegar a estar a 20-30 grados por encima de cero. Es decir, tecnológicamente vivir en Marte no es tan imposible. Hay bases antárticas que durante todo el año están ahí, sometidos a temperaturas de 80 grados bajo cero por la noche y así. O sea, que eso es lo que habría que sobrevivir en Marte. Marte, al no tener atmósfera, tiene una radiación ultravioleta del Sol y radiación cósmica, y entonces habría que protegerse, pero sabemos que hay cuevas en Marte, con lo cual podríamos vivir bajo las cuevas de Marte que están protegidas de esa radiación solar, ¿no? Por eso es difícil que encontremos vida sobre la superficie de Marte, pero sí dentro o bajo la superficie de Marte, ¿no? Por eso las misiones como Perseverance excavan un poquito ahí. Entonces, claro, cuando yo era niño, en los años 60, cuando estaba esa gran carrera espacial entre los rusos y los americanos, ¿no? Y el programa Apolo hizo pues, que el 20 de julio de 1969 se posara el Apolo 11 en la Luna y Armstrong dijera aquella frase tan heroica, ¿no? De esto es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, ¿no? Bueno, en esa misma época ya la gente decía, bueno, la siguiente es la Luna. Para los años 80 estaremos en la Luna y en Marte. Entonces yo he vivido siempre la realidad de que había un científico o un ingeniero que decía, dentro de 20 años estaremos en Marte. Llegó el año 1980 y no estábamos en Marte. Entonces en el año 80 decían, para el año 2000 estaremos en Marte. En el año 2000, que era la época de Bill Clinton en Estados Unidos, además hizo un gran programa para hacer misiones a Marte. Cada 2 años, digamos que Marte y la Tierra se acercan lo bastante como para poder ir fácil, ¿no? Y entonces empezaron a hacer misiones a Marte y decían, para el año 2020 estaremos en Marte. Estamos en 2025 y ahora nos dicen, bueno, Elon Musk dice que para el año 2030 estará en Marte, ¿no? No me lo creo, nada. Posiblemente hasta 2050, 2060 no habrá eso. ¿Por qué? Primero porque es carísimo. Claro. Incluso con los grandes avances que se está haciendo y que SpaceX es un buen ejemplo, ¿no? Eso de reutilizar los cohetes abarata mucho el coste. La tecnología de guiado y los combustibles que usamos son más eficientes. Sabemos mucho más que en los años 60. Por otro lado, la seguridad de la tripulación se puede, bueno, razonablemente podemos llegar hasta Marte. Sin embargo, hay 2 problemas muy grandes en esto. Para una tripulación humana, ¿no? Primero, no sabemos el efecto de viajar esos 8 meses por lo menos hasta Marte sin una adecuada cobertura. Esa radiación podría tener efectos en la salud, ¿no? Se han hecho experimentos, por ejemplo, de que la convivencia en una nave de esas, en una misión a Marte, podría ser suficientemente buena como para que llegaran bien, de buen humor. Pero igual llegaban muy debilitados, con un sistema inmune o con enfermedades generadas en la misma nave espacial que no conocemos. Hay falta todavía estudiar mucho. La otra cosa es que la tecnología para ir a Marte, bueno, se podría hacer el viaje en 2 veces, primero mandar cosas y luego ir nosotros, ¿no? Como quien manda una avanzadilla para montar ya los habitáculos y tal. El problema es que para volver de Marte haría falta el doble de tecnología. ¿El doble? Claro, por lo menos. Habría, bueno, un poco menos porque para salir de Marte es más barato que salir de la Tierra. Pero aún así habría que mandar cohetes para volver, habría que mandar toda una infraestructura para poder salir de allí. Y esto no tenemos todavía tecnología. Se podría pensar, pero tendría que ser una inversión descomunal. Actualmente no hay ningún país ni ninguna empresa que pueda acometer esto, ¿no? Por eso los planes, digamos, reales del espacio
son más parcos, bueno, vamos, la misión Artemisa, que en principio iba ya para este año 2025 pensaba pisar la Luna con una nueva tripulación humana y ya se ha pospuesto porque es muy complicado y sobre todo porque es muy caro. O sea, en el fondo, pues uno se tiene que plantear que esto que es interesante gasta mucho dinero que se tiene que gastar necesariamente en otras cosas que son más necesarias. También te quiero decir, a mí todo esto, los viajes, también me interesan muchísimo los astronautas porque, no sé, imagínate estar allá afuera y ver todo el espacio. Y también te quiero decir, en la película Interstellar, pues un padre que es como astronauta se va del planeta y luego cuando vuelve, sus hijos han envejecido muchísimo más rápido que él. Entonces, no sé, para mí, o sea, no termino de entender cómo puede ser si pasa al mismo tiempo, es decir, si yo pongo un cronómetro aquí, y tú el mismo cronómetro, y yo me voy a otro planeta y vuelvo en 5 años, esos relojes van a la vez, el mío va más despacio o igual van a la vez pero yo también estoy más viejo. ¿Cómo funcionan estas cosas? Mira, la culpa de todo esto la tiene otro físico, una gran mente, ya lo he mencionado antes, que es Albert Einstein, ¿no? Einstein. Hace más de un siglo, en 1905, primero, él establece su teoría de la relatividad especial, es decir, de qué pasa cuando nos movemos muy rápido. Y entonces lo que pasa cuando nos movemos muy rápido es que nuestros relojes van más lentos. Por ejemplo, la gente que está ahora en la Estación Espacial Internacional está girando a 28.000 kilómetros por hora, ¿no? Porque dan una vuelta a la Tierra cada día y medio. Si estuvieran un año, serían algo menos de un segundo más jóvenes que los de la Tierra que han estado. Esto se ha comprobado más o menos. Se hizo una cosa hace unos años, eran los hermanos Kelly, son gemelos idénticos, y los dos astronautas, además. Entonces uno se quedó 300 y pico días en la estación espacial y el otro estaba en la Tierra. Y les iban viendo para ver cómo... vieron que, principalmente el estudio no era para comprobar que uno se había quedado más joven que el otro, porque eso ni se nota, ¿no? O sea, menos una fracción de segundo. Pero bueno, en cierto modo sí está ahí. Lo que se quería ver es que al estar en órbita alrededor de la Tierra y expuesto a la radiación cósmica, tienes algunos problemas, pues problemas genéticos. O sea, Scott Kelly, aunque era más joven según la teoría de la relatividad, era un poco más viejo, porque al estar en el espacio sus células habían perdido telómeros, es decir, la propia estructura celular, ojo, esto lo recuperó al cabo de unas semanas de volver a la Tierra, pero en principio ir al espacio puede ser que te vuelvas un poquito más viejo. Por eso te decía que igual en un viaje prolongado de 8 meses hacia Marte, en unas condiciones más extremas que las que tiene la estación espacial, que está a 400 kilómetros por encima de nosotros, quizás el daño pueda ser irreparable, ¿no? Bueno, investigamos eso. La otra gran teoría de Einstein la publicó en 1915 y es la teoría de la relatividad general, que dice que, en cierto modo, cuando estamos subiendo en un ascensor, ¿no? En un ascensor que se va acelerando, si hubiera un cohete que empuja un ascensor, tú notarías un empuje hacia abajo, cuando, claro. Bueno, pues él dijo que somos incapaces de saber si estuviéramos dentro del ascensor, si ese ascensor estaba en un planeta y por lo tanto ese peso que notas es la gravedad, o bien estás en una nave moviéndote. Por eso lo llamaba la relatividad general, decía, porque somos realmente incapaces de darnos cuenta si la gravedad es movimiento o no. Él se imaginó, de hecho, que la gravedad era una curvatura del espacio-tiempo, ¿no? De esa estructura, digamos, si pintáramos líneas en todo este espacio, ¿no? Y eso se puede curvar o no debido a la presencia de materia, ¿no? Esa es la teoría de la relatividad, que es muy compleja, la estoy contando así, y es lo que se suele contar. Bueno, lo que usa Christopher Nolan en la película de Interstellar es precisamente que al acercarte a objetos muy densos y muy masivos, el tiempo para la persona que está corre más lentamente. O dicho de otra forma, para los que estamos en el otro lado del universo, el tiempo pasa más rápido. Por eso cuando bajan a alguno de los planetas, a este que es muy denso, y vuelven, han pasado años. Claro. O sea que realmente nadie ha comprobado eso, podríamos decir, porque nadie ha viajado a planetas de estos, ¿no? Pero tenemos satélites que están dando vuelta. Por ejemplo, los satélites GPS.
Los satélites que nos permiten con el móvil saber dónde estamos y tal, esos son satélites que están orbitando a miles de kilómetros por hora en diversas órbitas polares alrededor de la Tierra, ¿no? Y entonces nuestro teléfono se conecta con esas emisiones y calcula. Bueno, si los cálculos no tuvieran en cuenta las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, los teléfonos móviles no nos podrían dar la precisión de dónde estamos. Tú no podrías usar el mapa del móvil porque te podía dar que estabas en esta calle o 5 calles más allí. O sea que fíjate que nos pasa un poco como con la, aunque sea muy poco intuitivo, nos pasa un poco en ese sentido como con la mecánica cuántica. Sabemos que la relatividad general funciona tan bien que hemos podido usar unos dispositivos móviles o GPS para orientarnos y para posicionarnos en la Tierra con una absoluta precisión, ¿no? Y eso es gracias a que sabemos cómo cómo oscila o cómo se mueve el espacio y el tiempo cuando hay una masa como la de la Tierra o cuando te estás moviendo rápido por encima de la Tierra como hacen los satélites, ¿no? O sea que eso lo hemos podido comprobar. También en los aceleradores de partículas, ¿no? Como el CERN, el LHC, este enorme anillo de 20 y tantos kilómetros de diámetro. 20 y tantos. Sí, No sé, es un anillo subterráneo, es gigantesco. Y entonces realmente lo que pasa en él es que las partículas que van a esa enorme velocidad, van acercándose a la velocidad de la luz, se comportan tal y como las predijo la teoría de la relatividad de Einstein. Es decir, digamos, si pudiéramos tener un... Es que lo que pasa es que cuando un protón vive un tiempo no le sale barba, ¿no? Claro. Pero si tú imagínate que por una cosa rara de la naturaleza, a los protones jóvenes tenían la piel muy tersa y los protones mayores tienen arruguillas. Entonces verían que los protones que se están moviendo ahí muy rápido siguen jóvenes más tiempo que los protones que no se están moviendo tan rápido. Esto se comprueba y se tiene en cuenta en los aceleradores de partículas. A ver, la velocidad de la luz es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Y se dice, por ejemplo, si el sol se apagase, tardaríamos 8 minutos o por ahí en darnos cuenta, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos algo, realmente lo que hace que, además, por ejemplo, si yo veo este vaso es como la luz que se refleja, sí. Es lo que yo veo. Entonces, claro, realmente es como vivimos en el pasado en milésimas de segundo, porque todo lo que estamos viendo realmente no es exactamente el momento, sino porque es la luz que rebota y llega a nuestros ojos. Mira, te voy a proponer una cosa. Eso es porque tú crees que hay un reloj universal que marca qué hora es. Ah, claro. Ahí también Einstein nos hizo la puñeta. Por otro lado es muy bonito, porque él dijo, ¿cómo podemos establecer qué sucede a la vez que algo? Claro. Bueno, él dijo que precisamente el rayo de luz que pasa de un sitio a otro, como va a la velocidad de la luz, para él no pasa el tiempo. Para ese fotón que va desde el Sol hasta nosotros y que tarda, midiéndolo desde fuera, sabemos que ha tardado 8 minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol. Para el fotón es el mismo momento, o sea, según ha salido de la atmósfera del Sol, está en la Tierra, nos está dando en la piel. Claro. Entonces, de hecho, precisamente gracias a ese intercambio de fotones, describimos que el fotón sale del Sol y el fotón llega a la Tierra es el mismo momento. Esto es muy poco intuitivo, porque para nosotros, cuando el tren sale de Madrid y llega a Pamplona, pues han pasado 3 horas. Claro, ¿no? pasa un lapso de tiempo. Claro, tú imagínate, si fueran a la velocidad de la luz, llegarían a la vez. Hay algo que nos rechina. Yeah. El gran problema de las grandes teorías de la física del siglo XX es que nos han propuesto que la realidad no es tan intuitiva como lo hacía la mecánica de Newton, ¿no? En cierto modo, la mecánica también tenía sus cosas, porque, por ejemplo, Aristóteles, que fue el gran sabio de la antigüedad griega, ¿no? Para él estaba claro que una bola de plomo y una pluma, cuando las sueltas, no caen a la vez. Pero caería antes la de plomo. Caería antes la de plomo, ¿no? Y todos pensamos que es eso. Pero realmente lo que se le ocurrió a Galileo fue, espera, ¿y si la bola de plomo, ¿no?, la meto en una caja y la pluma la meto en una caja y tiro las dos cajas? ¿Cuál caería antes? ¿La que tiene el plomo y pesa más o la que tiene la pluma? Aristóteles decía claramente que la que llegaría antes es la que tenía el plomo. Claro. Pero cuando hizo Galileo los experimentos, no, llegaban las dos a la vez. O sea, metías una en una caja, otra en otra caja. Sí, y las cajas idénticas.
Claro, lo que le frena a la pluma es el aire. Claro, La gravedad que siente la pluma es la misma gravedad que siente el plomo. claro. Pero la forma, una bola de plomo, pues cae más con menos rozamiento en el aire y cae a más velocidad que una pluma que encima hará un viaje. Claro. Pero, bueno, esto hicieron en una de las misiones Apolo, fueron a la Luna y ahí uno de los astronautas tira precisamente un martillo y una pluma Sí. y caen a la vez, ¿no? Sí. Y esto se ha hecho en el vacío, no sé si fue Veritasium o alguno de estos youtubers de ciencia, creo que hizo el experimento con un enorme cámara de vacío, ¿no? Y en efecto, cuando no hay rozamiento, cuando no hay aire, las cosas caen. Porque lo que explicó Newton es que a pesar de que nosotros pensemos que el plomo es más pesado que la pluma, y es más pesado, o sea, si pones una báscula ves que tiene más masa, sin embargo la velocidad, el movimiento de caída es igual en el caso de una pluma, porque no depende de la masa. Depende, sí, de la masa de la Tierra. Y frente a la masa de la Tierra, una bola de hierro o una pluma no son tan relevantes, es decir, la gravedad que tienen podríamos decir que es la misma. Esto en el caso de Newton se hace todavía más complicado porque además van a introducirse otros términos relativos a la velocidad, al campo gravitatorio y tal. Pero en esencia, fíjate que la historia de la física ha sido decirnos que, aunque los principios de la física están muy bien asentados, la realidad a veces es un poco más compleja de lo que nos gustaría que fuera, ¿no? Y llegamos ahora al siglo XXI, cuando la física nos describe muy bien el universo, matemáticamente con una precisión inusitada, pero digamos que la realidad, tal y como nos la plantea, genera una visión filosófica que no está bien resuelta o que resulta ajena a ese pensamiento, podríamos decir, occidental determinista, ¿no? De que las causas anteceden a los efectos. En el mundo relativista o en el mundo cuántico, causas y efectos se pueden intercambiar y no necesariamente las causas anteceden a los efectos. Pero claro, esto es una cosa que nos repugna porque nosotros somos gente que vivimos en el mundo y bien ordenado y si primero A, luego B, ¿no? Y no al revés, esto sería un sin Dios, ¿no? Pero lo cierto es que la física describe perfectamente la transición de A a B o de B a A con la misma fórmula y la misma, podríamos decir, probabilidad de que suceda. Algo que tampoco comprendo y que me encantaría conseguir, bueno, es los viajes en el tiempo, ¿no? Sabemos que la velocidad, bueno, de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y hay una teoría, no sé si es verdad o no, que dicen que si tú consigues superar esta velocidad de la luz, podrías viajar, aunque sea muy poco, pero podrías bajar un poco por el tiempo. ¿Esto es verdad o...? Sería complicado. Lo que sí podríamos usar es la propiedad de que el espacio se curva cuando hay una gran materia para hacer esto, pues algunos físicos, un físico mexicano lo ha propuesto. Digamos que podríamos torcer, no sé si te acuerdas de esa escena en la misma película de Nolan, ¿no? De Interestelar, que ponen un papel y ponen un lápiz, ¿no? Y dice, para ir de aquí a aquí tardamos tanto tiempo, ¿no? Pero si pinchamos y vamos por el otro lado, que es por un agujero negro, pues podemos llegar antes. Bueno, pues en cierto modo tú fíjate que podríamos crear una especie de máquina que va torciendo, que curva el espacio y el tiempo, y entonces el efecto sería que nos montamos en esa especie de máquina que por delante agarra el espacio y el tiempo y nos lo trae, y por detrás lo suelta, y el efecto que tiene es que nos permite viajar a velocidades superlumínicas, ir más rápido que la velocidad de la luz, o, llegado el caso, nos permitiría llegar a otro punto del espacio y del tiempo que no es el nuestro, el propio, que podríamos haber ido si hubiéramos ido andando o viajando en un cohete convencional, ¿no? Wow. Primero, para estabilizar, digamos, esos agujeros o ese tipo de singularidades o casi singularidades que se crean, hace falta una energía que no tenemos. Haría falta toda la energía del Sol solo para mover un ratito, toda la energía del Sol para mover una nave, al menos cuando haces los cálculos, ¿no? Claro. Es una cosa que queda muy bonito, por lo tanto, en ciencia ficción, pero hay quien dice que potencialmente una civilización avanzada podría ser capaz de generar esa cantidad de energía como para poder curvar el espacio-tiempo. Por supuesto, antes de probar eso, lo que se hará, y son experimentos que se intentan hacer, es ver si esas pequeñas curvaturas o en un lugar más concentrado y por un tiempo muy, muy pequeño pueden producirse, ¿no?
y luego ver si eso se puede escalar. Quizás uno de los hallazgos de la física del siglo XXI sea precisamente eso, empezar a dominar este tipo de cosas, pero estamos muy lejos de dominar cosas que la naturaleza incluso hace muy bien, como por ejemplo la energía nuclear de fusión, o sea, algo que funciona muy bien en el Sol o que ha funcionado en la Tierra en las bombas de hidrógeno de forma violenta. No conseguimos, ya veis que de vez en cuando aparece alguna noticia, un gran avance en la energía de fusión. Sería una forma de tener una gran cantidad de energía de forma relativamente barata, pero no creo tampoco, siempre estamos a unos 20 años de obtenerla. Claro. Y me temo que tecnológicamente confinar hidrógeno para que forme helio y por lo tanto de energía de una forma efectiva, pues nos va a costar mucho y yo creo que no se conseguirá fácilmente en la Tierra. También te quiero decir, lo de la gravedad, para mí, claro, es algo que todos lo damos por supuesto, que estamos aquí y tenemos el vaso en la mesa y lo dejamos en la mesa y no se nos va a caer, porque está, digamos, hay una fuerza, bueno, no sé si es así, pero Sí. que atrae como hacia el centro de la Tierra. Entonces, claro, mi pregunta es, imagínate que cogemos el mundo, ¿no? Y tenemos una taladradora que... Sí. Bueno, y hacemos un agujero de norte a sur, obviando pues las temperaturas y la corteza. Bueno, imagínate que conseguimos hacer ese agujero y nos tiramos como si fuese un tobogán por aquí. La cosa es, si nos tiramos desde el polo norte en el polo sur, pero claro, o por la fuerza de gravedad nos quedaríamos como flotando en el centro. Posiblemente, haciendo las cuentas del campo gravitatorio, haríamos un oscilador. Es decir, bajarías, rebotarías. Sería como un columpio, como un muelle. Funcionaría así, porque la gravedad es una fuerza como la del columpio en muelle. Es decir, nos quedaríamos así. Había un chiste cuando yo era crío que decía, si hubiera un agujero que iba de aquí hasta Nueva Zelanda, ¿no?, que está al otro lado de esto, y tiraras una piedra, ¿hasta dónde llegaría? Claro. Y la contestación era hasta 25 metros. Entonces tú tenías que decir, ¿por qué? Dice, porque a los 25 metros de profundidad es donde viven los comepiedras, que es una especie que no conocemos todavía, pero que se dedican a coger todas las piedras que caen. No, era broma, ese era el chiste. Era una broma muy de física. Claro. Pero bueno, realmente es una cosa curiosa, porque la gravedad funciona, fíjate, tú has dicho una cosa que es lo que pensamos todos. En efecto, la gravedad es la que nos hace que estemos pegados a la Tierra, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, que nosotros que estamos de este lado de la Tierra tengamos los pies hacia aquí, mientras que los que están en Nueva Zelanda lo tienen hacia arriba, ¿no? Claro. En los tratados medievales, cuando se hablaba de la gente de las antípodas, se les pintaba como agarrados así, o sea, tenían las manos en su suelo, porque se pensaba con con Aristóteles, que la fuerza de la gravedad iba siempre así. Y entonces la Tierra era redonda y los que estamos en este lado nos pegábamos al suelo, pero los que vivían al otro lado se tenían que agarrar al techo, ¿no? Era un mundo, tú imagínate, los australianos estarían todos agarrándose así. Bueno, sabemos que no es así porque ahora entendemos perfectamente que la gravedad es una fuerza central. Lo gracioso es que, como sabemos, eso lo recordarás, ¿no?, que los átomos son casi todo vacío, es decir, que el modelo de un átomo era una especie de plaza de toros, donde en un platillo están los protones y los electrones están por el borde de la plaza, ¿no? Y en medio no hay nada. Tú dices, bueno, si este vaso está así, si es casi todo vacío, y esta mesa es también casi todo vacío, ¿por qué cuando pongo esto no sigue bajando? Porque esto le atrae la gravedad terrestre. Bueno, resulta que las cosas no se caen, realmente, ahora te he dejado ahí pensándolo, es la fuerza electromagnética. O sea, lo que hace que los átomos no choquen unos contra otros es la repulsión de sus capas de electrónicas que hacen que los vasos pues, no colapsen sobre sí mismos, ni cuando pongo aquí, o cuando yo, estrictamente los físicos, cuando hablamos de estas cosas, es si yo te pegara un tortazo. Eso te quería preguntar. No te estoy tocando realmente, no nos llegamos a tocar. Es decir, aquí muy cerca de la piel hay un campo, hay un montón de electrones que se chocan contra los electrones de aquí e impiden pasar. Si no, nos podríamos atravesar la materia. O sea, entonces nunca realmente tocamos nada. Sino que hay como y esto filosóficamente tiene una cosa, ¿no? Es como tú imagínate en qué se convierte el amor si dos amantes no se pueden llegar a tocar. Claro. Pero bueno, sus electrones se tocan, o sea, casi se tocan. Se influyen mucho. No, estos son de las cosas cuando te pones a reflexionar un poco más allá del tiesto. O sea, quiero decir, estas cosas son muy surrealistas. Pero si te pones a pensar realmente que las cosas no se caigan,
es por un lado la gravedad, que tiende a que todo se caiga, pero a que el suelo, con nosotros, con el vaso y con todo, tiene una repulsión electromagnética, una repulsión de los electrones, que es lo que nos mantiene, digamos, enteros y con la forma que tenemos. También te quería hablar un poquito del pensamiento científico, porque al final es la gente, tantos científicos que han hecho grandes avances, porque han pensado de manera diferente, pues llegamos a lo que estamos hablando todo el rato. Entonces, claro, mi pregunta es, porque es muy poca gente la que realmente destaca, la que dice, la que, por ejemplo, Einstein con su método de la relatividad, y bueno, hay realmente mucha gente brillante, pero hay algunos que destacan aún más. Y no sé, ¿por qué destacan más? ¿Qué diferencias tienen de pensamiento? Porque no sé si es verdad que cuando Einstein murió, bueno, se le vio el cerebro para ver si realmente por qué era tan brillante, por qué era tan inteligente. Entonces, ¿por qué hay algunas personas que tienen pensamiento más allá? ¿Tú crees que las preguntas son realmente importantes? O sea, mi pregunta es, ¿por qué hay gente que tiene un pensamiento, digamos, más profundo y otros como más superficial? Yo creo que sencillamente porque somos diferentes, ¿no? Es decir, pero esto pasa lo mismo. Fíjate que la genialidad, ¿no? Eso que llamamos el genio, se ha intentado analizar no solamente en el genio científico, el inventor, sino también en el genio artístico. Es decir, ¿por qué Mozart es tan increíble y todos los otros músicos que ha habido por ahí cerca de él, en muchos casos no menos buenos, o con no menos formación, o con no menos destreza, sin embargo no fueron los genios que fue Mozart, o Beethoven, o cualquiera realmente? Solamente unos pocos. Incluso yo quiero pensar, fíjate, quiero ser optimista y pensar que algunos de la gente que ahora es muy famosa en la música también será genial en alguna cosa. Se me hace más difícil porque tenemos una gran invasión de música realmente puramente comercial, ¿no? Es decir, yo estoy hablando de esa genialidad de encontrar algo. No lo sabemos, y en ciencia tampoco. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, la función cerebral. Sabes que desde hace unos cuantos años podemos, con TACs y con resonancias y tal, podemos ver el funcionamiento de nuestro organismo por dentro sin tenernos que abrir, ¿no? Por ejemplo, podemos ver cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos pensando, cuando un violinista está tocando, ¿no? ¿Qué zonas se activan? ¿Dónde hay más liberación de oxígeno? ¿Qué está funcionando, ¿no? Claro. Bueno, se ha visto que, por ejemplo, digamos, cuando una persona del mundo de la ciencia está pensando de forma creativa, está intentando resolver un problema o pensar en un teorema, activa unas áreas cerebrales que son las mismas que cuando un compositor está pensando en una melodía. Y es muy bonito pensar que realmente es la mente humana la que es capaz de hacer ese prodigio, ¿no? De crear pues a veces ideas nuevas o músicas que no conocían o frases o historias que nadie había contado antes, ¿no? Yo también creo que cuando se te ocurre todo esto, es realmente cuando no estás haciendo nada, porque, por ejemplo... Como te dejas fluir. Claro, te dejas fluir. Por ejemplo, imagínate que necesitas nuevas ideas para lo que quieras y necesitas ser creativo. Pues si tú te coges así en una silla y coges un papel e intentas pensar nuevas ideas, realmente te van a salir muchas menos que si te vas a dar un paseo y de repente, a veces, si tienes ahí un tema y no estás pensando, de repente te aparecen. Entonces, claro, yo creo que si ahora tenemos como muchísimos métodos de entretenimiento, entonces realmente siempre estamos ocupados. Nos mete mucho ruido. Nos mete mucho ruido y realmente nunca podemos parar y tener como algo de espacio para que nos puedan llegar estas ideas. Desde luego, a mí me pasa un poco. Es decir, cuando intentas hacer algo, tienes que vaciarte de los problemas, del ruido que tienes, ¿no? Lo que pasa es que a mí y a muchas personas, me imagino que a ti también te pasará alguna vez, cuando te dice alguien, no pienses en nada. Ya. Y entonces de repente empiezas a pensar en todo y te dices, ¿qué carajo? Ya me gustaría. Bueno, hay formas de relajación, ¿no? Un poco, pues en eso se basan muchas muchas cosas que no es que sean terapias, pero pueden servir muy bien a las personas, pues para vaciar, por ejemplo, concentrarte en algo muy regular y que sabes que funciona solo. Por ejemplo, la respiración, ¿no? Fíjate que muchas de los sistemas de meditación, ahora mindfulness que le llaman y ese tipo de cosas, vienen por concentrarte en algo muy sencillo que es dónde estás, cómo estás respirando y a partir de ahí cómo ir soltando, ¿no? A ver si te puedes llegar a un cierto estado. La mala noticia es que aunque esos estados, digamos, relajados o de meditación se pueden conseguir, no son la panacea. Es decir, aunque todos consiguiéramos la paz mental para poder sentarnos así,
seguiría habiendo gente que pensaba cosas muy interesantes y otros que no pensábamos nada interesante. O sea que realmente el genio está en otras cosas. Es una mezcla ¿de qué? Por ejemplo, hay cosas curiosas. Muchos de los premios Nobel que hay son de origen judío askenazí, judíos europeos. ¿Por qué? Pues alguien pensó que igual genéticamente había alguna característica en la etnia o así que se había podido mantener. Al fin y al cabo, muchos judíos, especialmente los más ortodoxos, mantienen una cierta consanguinidad, es decir, no se mezclan con los gentiles, ¿no? Pero entonces decía, igual eso ha perpetuado algunos genes que proporcionan el genio, pues que te da un premio Nobel. Claro. Todo el mundo coincidimos con que la gente que llega, igual salvo el de la paz, pero vamos, los premios Nobel otros sí suelen tener que ver con una característica muy especial. Otros dijeron que no, que sin embargo era posiblemente la pertenencia a una cultura donde el estudio, el análisis, la reflexión, la socialización de las cosas es tan importante. Es decir, que igual en el genio, más que los genes, más que ser un esto, funciona más el tener un entorno que te favorezca. A veces un entorno terrible, porque muchos de los judíos pasaron por un holocausto y todo este tipo de cosas, ¿no? No sabemos cuáles son los mecanismos, ¿no? Pero fíjate que en nuestra sociedad incluso, muchos, sobre todo durante la era de formación, tú eres un adolescente que te estás formando y tal, y sabes que vivir en un entorno donde se fomenta la lectura, la creatividad y tal, te asegura un cierto éxito o una mayor facilidad o una mayor tendencia a crear hábitos saludables de estudio, de conocimiento y tal. Se ha visto también, por ejemplo, pero otras cosas no tienen que ver con cosas buenas, otras cosas son terribles. En Barcelona se han hecho varios estudios viendo que el resultado académico depende de que tu barrio tenga zonas verdes y poco ruido y poca contaminación. Sí, la presencia de la contaminación y del ruido altera mucho los hábitos de estudio y posiblemente la concentración necesaria para aprendizaje. Y esto es algo que está publicado y se sigue analizando, ¿no? Sabemos también que en sociedades en las que hay una gran desigualdad, las personas con menos recursos viven en unas condiciones peor alimentados y con menos medios, y eso les condena posiblemente a no poder a todo el mundo seguir una capacidad de estudio y tal. ¿Son menos inteligentes? No, son igual de inteligentes que los más listos y los más productivos de la sociedad, pero están en unas condiciones que no han sido las adecuadas. Con lo cual, fíjate que a veces no es tanto la genética o la cultura como a veces la economía o el paisaje, ¿no? donde vivimos. Entonces, yo con esas grandes incógnitas que me encuentro cuando leo sobre estas cosas, siempre me quedo pensando de dónde está el talento del genio, ¿no? ¿Cuál es el genio? Hay psicólogos que afirman que a pesar de todo esto hay un algo especial, ¿no? Como una especie de chispa. Sí. Hay quien decía como que de alguna manera pues Dios va dando una chispa diferente a algunas personas y esos acaban siendo pues talentosos, ¿no? O más talentosos que el resto. Pero no sabemos qué es, ¿no? Quizás un día se sepa, pero yo dudo mucho, porque al final, una vez más, como pasaba en la historia de la vida de nuestro planeta, los fenómenos del azar, las cosas que te pasan, las cosas que no te pasan, tu propia biografía al final te va marcando en muchas historias que sería difícil de hacer un modelo y buscar una fórmula de éxito, ¿no? Fíjate que se intentan hacer sobre todo pues eso, formación, estimulación, no, es que no, a estos niños hay que enseñarles a hacer música desde muy pequeños, ¿no? Con los métodos Yamaha y todos estos. Es que los niños y las niñas tienen que aprender idiomas antes, ¿no? Y sabemos que hay cosas que funcionan muy bien, es decir, pero no te aseguran el éxito. O sea, mucha de la gente que tiene una formación temprana, una estimulación, ahora se puso muy de moda llevar a los bebés pues a nadar para que tal, o hay estimulaciones, ¿no? Los métodos Montessori que te aseguran que una estimulación muy temprana en colores, formas y tal es muy bueno para el desarrollo. Posiblemente sí, pero posiblemente lo que es mejor para el desarrollo de esos niños es tener unas familias que están tan preocupadas y están tan dedicadas y tan vocacionalmente desean que sus hijos sean maravillosos y mejores
que los progenitores que hacen todo lo que sea posible. Claro. Igual es ese cariño el que funciona. Puede ser. Y entonces, aunque no fueran una escuela o no los machacaran con 30 extraescolares, pues igual solamente dándoles el cariño, divirtiéndose, pues conseguían que fueran gente hasta más feliz. Ya venimos a hablar de estas cosas. Claro. Hablando de tanta gente, hay una pregunta común que a mí siempre me interesa muchísimo, o sea, siempre intento preguntarse a todo el mundo, que es, imagínate que ahora yo me voy de aquí y te dejo aquí con esta silla vacía, Sí. y te dejo que cualquier persona de todo el mundo, que esté viva o esté muerta, y sin barrera de idioma, es decir, tú entenderías la lengua que él o ella hable, puedas tener una conversación durante 2 horas o como dura este podcast. En este caso, ¿qué persona elegirías para mantener una conversación ahí? Joder, no tengo ni idea. Ya. No, porque pienso, es que hay tanta gente que solo una, no sé decir. Ay, pues No tengo ni idea. Porque mi experiencia por ejemplo, pienso en gente que a grandes intelectos, personas maravillosas y así, de las que he leído la biografía, y me gustaría preguntarle y tal. Y a mí me pasa una cosa, y es que cuando me junto con alguien a quien en cierto modo venero o considero muy así, me ha pasado a lo largo de mi vida, he tenido la suerte, tuve la suerte de estar comiendo con Stephen Hawking. Ay, sí. Sí. No sabía. Y sí, pues estas cosas que pasaban, él estaba en Santiago de Compostela, invitado por la universidad, y yo estaba también allí en un comité, y comimos al lado. Evidentemente, hablar con él era un poco complejo, pero estuvimos hablando en una mesa con científicas y científicos de diferentes lugares, y fue una conversación terriblemente interesante, ¿no? Pero a mí me daba una vergüenza. Yo tenía pero bueno, lo mismo me pasó una vez que coincidí en el tren con Ana Belén, y quería preguntarle una cosa, pero no me atreví porque me da muchísima vergüenza. Entonces yo tengo un efecto de una enorme vergüenza tonta, que sé que es muy tonta, ante la gente famosa o importante, que sé que me quedaría aquí dos horas como balbuceando y diciendo, ay, qué cosa más importante hace. Diría alguna tontería, o sea, casi prefiero que no, prefiero con los que me encuentre. Y eso, yo recuerdo esa cena, por cerrar la historia, con Stephen Hawking, preciosa, muy bonita. Porque era un hombre que transmitía un cariño y una vitalidad increíble, con esa mirada así. O sea, le daban de comer todo, o sea, habían puesto ahí en el parador una cena opípara, y él, pues justo se la iban troceando y dándola en lo poco que podía, así. Y él hablaba de vez en cuando, decía alguna cosa, al hilo de lo que esto miraba en su ordenador y así, ¿no? Pero fue una cena terriblemente agradable. Y lo comenté con otra de las personas que estábamos ahí, otro de los comensales, y dije, no sé por qué, no hemos hablado de nada especial, pero en cierto modo ha sido un momento muy grato, ¿no? Ha habido una cierta conexión entre personas con mucho cariño, ¿no? Y entonces a veces, pues sería eso, ¿no? Fíjate qué terrible sería que yo te digo, no es por no decir, o que yo digo, me encantaría estar con Einstein, ¿no? Y de repente en esas 2 horas descubriéramos que los dos nos caíamos muy mal, ¿no? Como diciendo, que pasa el tiempo porque este tío me parece un tío chungo, ¿no? Yo qué sé, igual no, pero no me atrevo, o sea, que mejor que los que me vayan tocando me los encuentro. Puedo decir que en mi pequeña biografía he tenido la suerte de encontrarme con gente muy sorprendente, gente famosa, científicas y científicos de primer nivel, y a pesar de mi vergüenza total con estas cosas, me he divertido bastante siempre, ¿no? Con lo cual digo, pues sobreviviría así. Pero ya te digo, por contestar a uno, lo de Einstein debería ser curioso. Y ya las 2 últimas preguntas. Bueno, es que, a ver, eso también es verdad, porque a veces es como que tenemos a unos ídolos muy idolatrados, obviamente, y a veces hay gente que dice que es mejor no conocer a tus ídolos porque a veces te puedes... Sí, es verdad, sí, eso se suele decir. Pero bueno, ya concretando con las 2 últimas preguntas, tú que has estado con tanta gente y te ha ido bastante bien, ¿tú consideras que que has conseguido el éxito? ¿Crees que igual hay gente que piensa, científicos, que necesitan un premio Nobel para conseguir éxito? O sea, para ti, ¿qué es el éxito concretamente para Javier? Fíjate, el éxito no siento que haya alcanzado el éxito. Siento que he tenido la suerte de poder estar
en un montón de historias que han sucedido, muchas alrededor mío, algunas con mi colaboración y otras han sido también sobrevenidas, pero muy divertidas y no sé si he conseguido, mi máxima es intentar hacer el mundo un poquito mejor, ¿no? O por lo menos no estropearlo tanto como podía hacerlo sin más, ¿no? No tengo muy claro, pero o sea, objetivamente, mirando desde fuera, la biografía que puede ver uno en Wikipedia de Javier Armentia, he tenido un cierto éxito. O sea, yo, sin acabar de empezar una carrera académica, tuve la suerte de venirme a Pamplona en un proyecto curioso, pero muy ilusionante, que me ha dado trabajo durante 34 años y del que una vez me he desligado porque no me estaba divirtiendo principalmente, pues me he encontrado con que me divierto haciendo otras cosas, que es trabajando en radio, en prensa o dando charlas, ¿no? Y entonces en eso pues estoy buscando también la forma de encontrar. Yo tiendo a ser muy epicúreo en ese sentido de los antiguos, de Heráclito y de los antiguos griegos, ¿no? De intentar razonablemente, ¿no? Hacer las cosas pues un poquito mejor de lo que pensamos que somos capaces. Y en ese sentido, pues sí, soy una persona con un cierto éxito, ¿no? Pero vamos, o cualquier otra, y estoy seguro que cualquier otro, o habría habido seguro, alguna mujer o algún hombre que hubieran llegado al sitio donde yo llegué, que lo habrían hecho mejor. Desde luego diferente, porque ahí sí, y yo creo que eso es lo importante, no sé si mejor o peor, es muy difícil medir estas cosas, pero yo creo que una de las cosas que siempre nos debe preocupar es imprimir nuestro sello personal. Es decir, yo tengo una conciencia social muy grande, pero sé que a mí me mueven unas cosas que a ti igual no te mueven, o te mueven otras que a mí no me dicen nada, ¿no? Y eso es lo que hace que vivamos de una forma u otra. Y ya para la última pregunta, que esta la preguntamos a todo el mundo porque el podcast se llama Cuenta atrás el camino a la felicidad. Tú que ahora tienes 60 años... 62. 62 años, sí. Bien. Pues, y bueno, que sabes muchísimo. Seguro que habrás tenido momentos de más felicidad, de más infelicidad. Ahora mismo tú, con todo lo que sabes, ¿qué dirías que es para ti la felicidad? Pues he reflexionado mucho. Sí, porque me provocaste mucho. Vi el tráiler y empecé a ver las charlas con algunas de las personas que me han ido precediendo y me quedé así. Y he leído sobre filosofía. No tengo una visión. Me debato, claro, soy científico, ¿no? Y entonces estas cosas dices... El problema es que con felicidad nos referimos a cosas muy diferentes. Claro. A un estado mental, ¿no? Yo creo que en muchas cosas la felicidad es un estado mental, ¿no? Cierta adecuación que nuestro sistema de cerebro encuentra entre lo que haces y lo que crees que deberías hacer, ¿no? Y ser felices, por eso te digo que eso también es parecido a lo que filosóficamente decían en Grecia, ¿no? Incluso hasta los estoicos, que eran como más graves en esto, querían encontrar un poco eso, ¿no? Ahora que vivimos en un tiempo que es obviamente muy malvado en algunas cosas, ¿no? A ese tipo de historias le llaman buenismo, ¿no? Y luego está el buenismo y el malismo. Tenemos muchos referentes y personajes públicos, especialmente ahora y en la política actual, parece que el malismo está de moda, ¿no? O sea, que los malos, los malotes, maleducados, con mala intención y tal, pues ganan. Yeah. Y me fastidia porque yo siempre he creído que era importante que el bando de los buenos ganara. Bueno, pues en mi idea un poco, ya digo, informe de la felicidad es, no solamente es personal, como ese estado mental o de adecuación al mundo, sino realmente yo creo que es también una construcción social, ¿no? En cierto modo, mi sentido de la felicidad es que podamos colectivamente aspirar a vivir un poquito mejor. Eso en la perspectiva actual de un mundo que nos enfrentamos a graves problemas sociales, el norte y el sur global, la riqueza, la concentración, la desigualdad, pero también en el mundo físico, es decir, la pérdida de biodiversidad, la emergencia climática. En ese mundo complejo y peligroso en el que estamos metiéndonos de forma un poco inconsciente, para mí la felicidad sería conseguir, en mi punto personal, pero sobre todo también en un punto más global, que haya más gente que trabajemos por buscar ese buen lado y ese bien común. del mundo, ese bien común, ¿no? Bien común
Lo que pasa es que es una palabra que ha tenido tanto uso también, ¿no? Pero sí, ¿por qué no volver a recuperar un poco esas cosas, ¿no? La felicidad sería un poco el saber que podemos caminar hacia ese bien común o intentar un poco lo que te decía antes, ¿no? No estropear más el mundo de lo que está, ¿no? No es una gran filosofía de vida, ¿no? A veces la felicidad... No, pero es que la felicidad me da un poco de... No diría repelús, pero una cierta prevención. Sí. Porque vivimos en un mundo que ha fomentado muchísimo lo individual frente a lo colectivo. Y yo creo que deberíamos parar un poco en eso, ¿no? Entonces me da mucho miedo pensar que la felicidad sea que yo esté feliz. Claro. No entiendo que yo pueda estar feliz cuando hay mucha gente infeliz, en definitiva, ¿no? Pero igual eso no es el tiempo actual. Pero igual reclamar un poco esa... No sé si llegar a una Arcadia donde haya una felicidad que nunca ha habido en la historia humana, pero sí reclamarnos un poco la responsabilidad que tenemos con quienes no pueden ser tan felices como nosotros. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por haber... No hay de qué.